Buenas tardes a todos. Espero que les guste esta información y les sirva para poder entender que estamos a tiempo de todavía hasta abril para poder escoger un buen presidente para nuestro bicentenario. Bueno, el contenido de esta entrevista, disculpen, mi canal es Ojea Perú y les brindo esta información. El contenido de esta entrevista es de un comunicador, se llama Ricardo Belmont Casinelli, y le hace la entrevista al doctor Ramón Ramírez Erazo. Y es la explicación más contundente y certera y veraz que no lo van a ver ni escuchar en ningún canal, radio o periódico mermelero del Perú. Muchos de nosotros estamos desconcertados, confundidos de todo lo que ha pasado con el tema de Vizcarra, Merino y el señor Francisco Sagasti. Y la gran mayoría del peruano común salió a decir o a escuchar o a replicar todo lo que la prensa mermelera pasaban en sus canales, en sus periódicos, en sus entrevistas, con toda esa gente contratada de analistas, ¿no? Y algunos peruanos, o la gran mayoría, replicaban lo que decían sus periodistas de cabecera, pues, ¿no? Lo que están acostumbrados a leer y a ver, pues, ¿no? Y en realidad todos estaban confundidos, contradictorios y se atacaban entre todos, ¿no? O sea, cada uno decía su verdad, pues, ¿no? Y nadie nos daba la información correcta, pues, ¿no? Les explico quién es el doctor Ramón Ramírez Erazo. El doctor Ramón Ramírez Erazo es docente más de 30 años, no más, en la Universidad Mayor de San Marcos. Es profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctor en Derecho, es doctor en Ciencia Política, máster de Derecho Constitucionales 1 y 2. Es máster de Derechos Humanos, máster de Derechos Fundamentales. Espero que después de haber escuchado y visto al doctor Ramón Ramírez Erazo, les haya resuelto algunas preguntas que se hacían, ¿no? Y le saque de sus dudas de qué es lo que pasó en toda esta semana con el tema de la crisis política del Perú. Ahí les envío. Perdón un ratito, Ramón. El tema está en que qué cosa es incapacidad moral, porque la gente dice, no está incapacitado moralmente. Yo quisiera que me expliques, perdóname, Ramón, que te vaya interrumpiendo en momentos en que considero yo, ¿no?, que me estoy perdiendo en el tema, ¿ok? Ya, resumo, ¿no? La situación es muy simple, ¿no? Estamos viendo que el presidente tiene dos procedimientos paralelos. Uno, si comete delitos de función, delitos que están previstos en la Constitución, como es la traición a la patria, como te decía, impedir las elecciones. Eso lo entendí perfectamente. Ya, ese es no, que quiero que la gente tenga cabal conocimiento. Ahí el presidente puede ser, durante su mandato, puede ser acusado y destituido. El segundo procedimiento es cuando son delitos que no son de función. Entonces la pregunta es, ¿hay que esperar que acabe su mandato o no? Para eso el constituyente del año 93 ha previsto otra vía, ¿no? Una vía sumarísima, que es en este caso la vacancia. Entonces tú me dices, ¿no?, la causal de permanente incapacidad moral, ¿a qué se refiere? Mira, este es un problema, un falso problema, ¿no?, creado por gente que no conoce estos temas constitucionales. Y inclusive he visto varios magistrados en el Tribunal Constitucional, digamos, que es increíble, ¿no?, su desconocimiento. Mira, ninguna constitución en el mundo, te digo, hace definiciones de instituciones.
¿Ya? ¿Por qué? Porque las constituciones no reglamentan nada, solamente definen situaciones que interesan a la población en términos abstractos y generales. Te doy un ejemplo. La Constitución norteamericana de 1787, que tiene más de 240 años de vigencia, es la única constitución, tiene un tema casi similar al que tenemos nosotros acá de incapacidad moral. En el artículo segundo, señala que el presidente y el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos pueden ser destituidos, separados de su cargo, ¿no? Si cometen traición, que es igual que aquí en Perú, cohecho, dice, u otros delitos y faltas graves. Faltas graves. ¿Qué cosa es una falta grave? Insultar a una mujer, atropellar a un peatón. ¿Qué cosa es falta grave? Entonces acá los juristas, los que saben de derecho constitucional, aplican un criterio muy simple, ¿no? Que lo sabe todo estudiante de derecho, y eso es lo que les enseño primero, digamos, a un estudiante, ¿no? Tiene que saber interpretar la norma. Hay 4 tipos de interpretación. Interpretación literal, o sea, cuando el texto de la Constitución o la ley es clara, no necesitas interpretar. Interpretación finalística, cuando hay antinomias. Interpretación progresiva, cuando se quiere actualizar una institución, por ejemplo, que del Código Civil del año 36, estamos 2020, han pasado el Código de 1984, han pasado más de 25, casi 30 años. Los códigos no definen lo que es el dolo, lo que es el daño, por ejemplo, el lucro cesante. Tú no encuentras en el Código Civil ninguna definición de lucro cesante. Ramón, aléjate un poquito del micrófono que se está saturando, aléjate un poquito. Entonces, ninguna constitución tiene definiciones. Por ejemplo, en nuestra constitución hay más de 500 conceptos, habría que hacer 500 definiciones. Y eso es absurdo, pues. ¿Quién interpreta la Constitución? El primer intérprete, y lo dice la propia Constitución, es el Congreso. Por eso ese artículo lo dice, ¿no? Su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. No por el Tribunal Constitucional, ni por la Corte Suprema, ni por el Fiscal Nación. El que hace la interpretación es el Congreso. Nos guste o no nos guste. Declarada por el Congreso. Entonces, el Congreso, los 130 congresistas van a interpretar qué cosa es incapacidad moral. Y eso ya está definido por los juristas. Incapacidad moral es inconducta funcional, indignidad, conducta deshonrosa. Si el presidente comete cualquiera de este tipo de situaciones, estaría inhabilitado para seguir siendo presidente de la República. Muy simple. ¿Es el caso de Vizcarra? El caso de Vizcarra o de cualquier presidente en el Perú. Ya, pero en este caso es el caso de Vizcarra. El caso de Vizcarra. Entonces, el Congreso evaluó esto, se le acusó, entre otras cosas, de ser un mentiroso reiterante o mentiroso serial, implicado en cerca de 5 o 6 procesos de corrupción que vienen de Moquegua. Entonces, ellos pusieron en duda no que haya cometido delitos, sino su solvencia moral. ¿Ya? Entonces la solvencia moral no tiene nada que ver con delitos. Es como un juez de la Corte Suprema, ¿no? O un juez del Tribunal Constitucional. Ahí ellos pueden ser removidos si tienen alguna inconducta que no sea delito. Si encuentran, por ejemplo, a un juez del Tribunal Constitucional en estado de ebriedad o en una situación, digamos, indecorosa, por ejemplo, en un nightclub o en una casa de cita, eso es causal de remoción, de destitución del juez constitucional. ¿Ya? No necesita que cometa un delito. Entonces eso han hecho todo un problema, digamos, innecesario, ¿no? Este asunto de las definiciones, ninguna constitución define. Te estoy mencionando el caso de la Constitución norteamericana. Te pregunto a ti, ¿qué cosa es falta grave, Ricardo? Dice que el presidente puede ser destituido por cometer delitos de traición o por cometer faltas graves, dice. No sé. El caso que se me ocurre ahora es el caso de Bill Clinton, ¿no es cierto? Cuando tuvo relaciones impropias con su pasante o secretaria, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es relación impropia?
es una relación mutuamente consentida, una relación sexual consentida. Ya, ¿eso es delito? No, pero sí ha habido consentimiento, pero de acuerdo al juicio, a la apreciación que hace el Congreso norteamericano, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, se salvó Clinton, porque no obtuvieron la mayoría de votos para poder sacarlos. Si hubiesen tenido la mayoría de votos en el Senado, hubiese digamos, sido destituido. Al igual que el presidente Trump en la última impeachment que tuvo, ¿te acuerdas? Creo que fue en enero de este año, en febrero, cuando se le acusó a él de haber cometido obstrucción a la justicia, por haber ocultado pruebas, por haber presionado a los testigos. Él impidió que su asesor John Bolton declarara ante el Senado. Entonces, no es delito lo que ha cometido, digamos, el presidente Trump. Lo que cometió eran faltas graves, obstruyó la justicia. Pero ¿qué pasó? Ahí termino para redondar la idea. El presidente Trump fue denunciado, fue acusado por la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, ante el Senado. O sea, se le encontró culpable en primera instancia. Pero para destituirlo tenía que tener la mayoría de votos en el Senado. Le faltaron 5 votos, por eso no fue destituido. Ok. Ramón, como eres tú una persona con amplio conocimiento, yo quiero ponerme en el sitio de ir interrumpiéndote, perdóname, para hacerte preguntas que van saliendo de nuestro público, ¿ya? ¿Por qué? Porque, digamos, el tema que sorprende a los vizcarristas, a los que son, vamos a decir, fanáticos del presidente, sostienen pues que nadie es inmoral en el país, ¿no? Que el presidente ha sido injustamente vacado, ¿no? Yo quiero que primero me aclares lo más claramente posible por qué el presidente no ha sido injustamente vacado, ¿ya? El problema es muy simple, es una situación fáctica provocada por el propio Vizcarra. Ya. Él tiene 49 denuncias que vienen de Moquegua. Acá tiene 3 denuncias, comenzando por el problema del swing contra las secretarias. Entonces no tiene solvencia moral por actos provocados, no por un tercero, sino por él mismo. Correcto. Entonces, él es el que ha provocado todo este problema. Entonces, ante esta situación, es como el caso de nosotros los profesores universitarios, ¿no? Si nosotros enamoramos o seducimos a una alumna por una nota, o le invitamos a una discoteca, nosotros somos sometidos a un proceso disciplinario y somos destituidos. No necesitas que te prueben con una sentencia que tú has ido a la discoteca o que tú hayas cometido algún acto sexual. Basta que haya el indicio de que tu conducta como docente es inmoral para que te hagan el proceso disciplinario y te destituyan. Lo mismo sucede en el caso del presidente, de los jueces supremos, del fiscal de la nación. No necesitas tú tener una sentencia consentida y ejecutoriada, prueba plena de que hay un delito. No. Es suficiente indicios, porque ese es un procedimiento sumarísimo. Es como se llama en la teoría constitucional, es la vía corta. La vía larga es el antejuicio con la acusación. No, en este caso, el modelo, no es porque se le ocurra a estos parlamentarios, el modelo se creó así, desde el año 93. ¿Y por qué se creó así? Porque esa fue la voluntad del poder constituyente. Por eso que el Tribunal Constitucional no podía hacer nada. El Tribunal Constitucional es un poder constituido. No puede ir contra la decisión de un poder constituyente, porque estaría cometiendo un delito de prevaricato. Y una cosa más, el Tribunal Constitucional en nuestros modelos, en nuestro sistema es un modelo híbrido, es un legislador negativo, no puede crear derechos, no puede dar leyes. Por lo tanto, se le estaba pidiendo al tribunal, por un sector interesado de abogados, que el tribunal falle, digamos, haga una definición de lo que es incapacidad moral. Eso es absurdo. ¿Sabes por qué es absurdo? Porque las leyes, las constituciones no se hacen para que dure un año. Se hacen para largo plazo, como en el caso de la Constitución Americana, que tiene 220 años y no ha sido objeto de ninguna derogación. Se ha actualizado. Y la pregunta es, ¿quién actualiza? ¿Quién define? ¿Quién interpreta? Interpreta el Congreso e interpreta la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. O sea, la sentencia en mayoría está bien dada, no hay ningún problema de tipo constitucional, no hay necesidad que definir, porque acá si defines hoy día lo que es incapacidad moral,
de acá a 4 años cambia lo cognitivo, cambia la evaluación que tiene la sociedad, que tiene los tribunales, y tendría que a cada rato estar modificando la norma. El que actualiza la norma, en este caso, es el Tribunal Constitucional o el Congreso. Porque también hay otro error acá, ¿no? Mucha gente cree que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Eso es mentira, eso es falso. El supremo intérprete de la Constitución es el poder constituyente en una sociedad, ¿ya? Porque el Tribunal Constitucional es poder constituido. Y el Tribunal Constitucional no puede ir más allá de lo que ha señalado el poder constituyente. O sea, no puede modificar las leyes. Solamente lo que puede hacer es anular, derogar las leyes que son inconstitucionales. Por eso se llama legislador negativo. Muy bien, muy bien. A ver, Ramón, quiero que tú me expliques, como analista, como sociólogo, como hombre de la cátedra universitaria, acá estamos dando cátedra, tú estás dando cátedra, entonces a mí me cuesta por lo pronto englobar en el tema político todo este... Pero me entiende lo que estoy... Un ratito, por favor, quiero organizar la conversación. Dime, si los medios de comunicación sabían que el Tribunal Constitucional iba a fallar el día miércoles jueves, ¿por qué hicieron todo este lío, ¿no? Sabiendo ellos más que nadie lo que tú estás contando? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué desfase hubo? El asunto es que en un Estado de Derecho, los que dirimen estos conflictos son esencialmente, en este caso, el Tribunal Constitucional, ¿ya? Entonces lo que debieron hacer ellos es esperar la decisión del Tribunal Constitucional y no hubiera habido ni un muerto, ni un herido, ningún lesionado. Entonces ellos actuaron políticamente para poder soliviantar a una masa de jóvenes que en su justo derecho de protestar, digamos, fueron, digamos, a pedir, a hacer una petición, ¿no es cierto? Pero no tenía razón de ser porque había un proceso que estaba en trámite y que estaba pendiente de una sentencia, que recién se ha dado el día de hoy, ¿no? Ya. Entonces quiere decir que los medios de comunicación se apresuraron. Los medios de comunicación instigaron, es el término jurídico, ¿no? Instigaron, asusaron, ¿no es cierto? Porque eso es un delito, ¿no? La apología al delito y la instigación son delitos, ¿no es cierto? Porque acá hay un resultado muy grave, ¿no? Han muerto 12 estudiantes y hay una serie de heridos. Entonces, ¿a quién responde por eso? Ahí se aplica un latinazgo, un apotegma, ¿no? Causa es causa causati, la causa de la causa es la causa de lo causado. Entonces, ¿cómo se crea el problema? El problema lo crea Vizcarra con su inconducta, ¿no? Que no necesita tener prueba plena ni tener una sentencia como alguna gente equivocada lo cree, ¿no? La incapacidad moral, tú no necesitas tener una sentencia de un juez que te diga que el señor Vizcarra es incapaz moral. No. El modelo no es porque me guste a mí, el modelo así fue construido el año 93. Entonces, ¿quiénes son los que declaran? ¿Quiénes son los que evalúan? ¿Quiénes son los que realizan esa calificación? Los 130 congresistas. Nos guste o no nos guste. Muy bueno. Ya, ellos son. Me detengo ahí, un ratito hago, como decía un locutor argentino, pará, ya. Quiero preguntarte sobre ese tema en particular, ¿no? Cómo la minoría hoy, ha elegido al presidente que la prensa apoya y no apoyó a quien la mayoría, de acuerdo a la Constitución, eligió por la vacancia que el mismo Vizcarra aceptó, por eso se retiró y por eso aceptó la vacancia, esperando el fallo del tribunal. Explícame ese detalle, esa duda, ese interrogante. Fíjate, el problema se origina con la inconducta, ¿no es cierto?, con la conducta reprochable, reprensible del señor Vizcarra. Ya. Entonces el Congreso plantea la vacancia porque ellos creen, ¿no? La mayoría cree que esa inconducta es causal de vacancia. Eso es correcto, tienen esa facultad. Así no nos guste.
¿ya? Ellos han calificado y en la primera vacancia ellos calificaron y no obtuvieron la votación calificada de 67 votos, ¿ya? Y por eso que este tribunal ha declarado la sustracción de la materia, porque no hay nada que discutir, ¿ya? El tribunal entendió de que en esta demanda presentada por Vizcarra, su primera demanda, ya se había resuelto. ¿Por qué? Porque el Congreso denegó la vacancia. El problema aparece con la segunda vacancia. La segunda vacancia sigue el procedimiento constitucional. El señor Vizcarra manda a sus abogados, se defiende a través de sus abogados, va él mismo, ¿no? Y él califica, fíjate, Vizcarra califica públicamente en el Congreso que hay 68 congresistas que son que tienen en conducta represible, que están procesados. Los emplaza y los califica negativamente a los congresistas. 68, ¿no? 68, que están procesados, no deberían estar en el Congreso. O sea, él estaba descalificando a los congresistas. Una táctica equivocada, ¿no? De Vizcarra, fue ahí mal asesorado. O sea, fue al choque, fue a la guerra, ¿no? Y rebotó, pues. Entonces, ¿qué hicieron los congresistas? Los congresistas le han aplicado un procedimiento que está arreglado, ¿ya? O sea, esto no es un invento de nadie. En el artículo 98A está el procedimiento, ¿no es cierto? Reglado, que se señala cómo tiene que hacerse este proceso de declaración de vacancia. Señalan los plazos, cuántos votos se necesita para presentarlo, cuántos para admitir y cuántos para calificar. Votación calificada 87 votos. La pregunta es, ¿hubiese sido ilegal o inconstitucional si hubiese habido 84 votos? Y con eso lo destituían, no podían con 84, ni con 85, tenía que tener 87 votos, 88 votos hacia arriba. Ya ha tenido creo que 104. Un ratito. Vizcarra no... Bueno, esa es la fuente del canal de YouTube de RBC. Y también les doy gracias porque y les pido que se suscriban en ese canal que da buena información, y también en mi canal para poder seguir brindándole más información. Ahí les estaré mandando más videos, más información, y buenas noches con todos.